Tenemos momento Jikook. Se ha subido el Dance Practice Sketch de Swim de BTS y claramente, mientras bailaban y hacían la coreografía, no podía faltar Jimin y Jungkook siendo atraídos el uno por el otro como imanes. Siempre que hay algún momento grupal, verás a Jikook juntos, aunque sea rozándose la mano. Aquí les dejo algunos de esos momentos. Estos momentos no hacen más que reafirmar, una vez más, que Jimin y Jungkook siempre terminan encontrándose, que esa conexión entre ellos sigue intacta y que a pesar de todo lo que algunos han querido decir con el tiempo, su relación no ha cambiado en lo esencial. Durante bastante tiempo hubo comentarios diciendo que ya no se miran igual, que ya no interactúan como antes o incluso que ya no se tocan. Pero, sinceramente, todo eso queda completamente desmentido cuando aparecen este tipo de videos donde se les ve siendo ellos mismos, sin filtros ni narrativas externas. Nuestro Jikook sigue siendo el mismo de siempre. La diferencia es que ahora, muchas veces, lo que vemos depende del tipo de contenido que se publica. Cuando se trata de material más producido o controlado por la empresa, es bastante lógico que no todo lo espontáneo llegue a mostrarse. No significa que no pase, sino que simplemente no siempre lo vemos. Pero en cuanto tienen un espacio un poco más natural, más relajado, o cuando las cámaras captan momentos menos estructurados, esa cercanía vuelve a aparecer sola, sin necesidad de forzar nada. Y eso es justamente lo que se nota aquí. No es solo un momento aislado, son varios pequeños detalles que al juntarlos dicen muchísimo. Jimin acercándose a Jungkook casi de manera instintiva, el contacto físico que surge sin pensarlo demasiado. El hecho de que terminen siendo de los pocos o los únicos que están tomados de la mano en medio de todo, o cómo constantemente se buscan dentro del grupo. Son gestos que pueden parecer simples, pero que reflejan una confianza y una costumbre de estar juntos que no desaparece de un día para otro. Además, lo más llamativo es lo natural que se ve todo. No hay exageración. No hay algo que parezca hecho para llamar la atención. Al contrario, son acciones tan cotidianas para ellos que simplemente ocurren. Esa es la razón por la que impacta tanto, porque no necesitas grandes demostraciones para darte cuenta de que siguen teniendo ese vínculo especial. A veces un simple roce de manos, una mirada rápida o el hecho de coincidir constantemente en el mismo espacio habla mucho más que cualquier interacción evidente. También es importante entender que las personas crecen, cambian dinámicas, maduran y se adaptan a nuevas etapas, y eso no significa que pierdan lo que tienen. En el caso de ellos, si hay algo que se puede notar, es que quizá ahora son un poco más conscientes del contexto, un poco más cuidadosos dependiendo de la situación, pero eso no borra lo que hay entre ellos. Más bien lo hace verse de otra forma, más sutil, pero igual de presente. Y lo más increíble de todo es que en cuestión de minutos, en un solo video, podemos ver tantos indicios de esa conexión. No hace falta un contenido entero centrado en ellos. Con pequeños fragmentos, basta para recordar que siguen siendo los mismos de siempre. Esa complicidad, esa forma de buscarse, de coincidir, de mantenerse cerca incluso sin darse cuenta, sigue ahí. Al final, estos momentos son los que terminan hablando por sí solos. No importa cuántas teorías o suposiciones se hagan afuera,
porque cuando se les ve juntos de manera genuina, todo queda claro. Su conexión sigue intacta, sigue siendo real, y aunque a veces no sea tan evidente en todos los contenidos, siempre encuentra la manera de hacerse notar. Y eso es justamente lo que hace que cada pequeño gesto se sienta tan significativo y especial para quienes los observan con atención. Tenemos fotos de Netflix de BTS. No es ninguna sorpresa que algunos Thai cookers estén atacando al director de Are You Sure, porque básicamente él mismo dejó en claro algo que muchos no querían aceptar: que en el programa de Jimin y Jungkook no hay guión ni libreto, que todo lo que vemos es simplemente cómo ellos son en su día a día. Y eso cambia completamente la narrativa que muchos intentaban sostener, porque durante mucho tiempo se decía que esas interacciones, las caricias, los roces de mano, la forma en la que están siempre cerca, prácticamente pegados como chicle, eran actuadas o dirigidas, como si alguien les estuviera diciendo exactamente qué hacer en cada momento. Pero no. El propio director salió a aclarar que no existe ningún tipo de guión, que no hay instrucciones detrás de esas acciones, y que todo lo que hacen Jimin y Jungkook dentro del programa es completamente natural. Y eso es justamente lo que hace que todo sea aún más evidente. Porque confirma que esa dinámica que tienen no es algo armado para cámara, sino algo que les nace de manera espontánea. Son gestos tan comunes entre ellos que muchas veces ni siquiera parecen darse cuenta de que lo están haciendo, porque forman parte de su forma habitual de relacionarse. Es interesante ver cómo, a pesar de todas las teorías o dudas que algunos intentan imponer, la realidad termina saliendo sola. Muchas personas que cuestionaban cada interacción del Jikook estaban convencidas de que todo respondía a un guión, que había indicaciones detrás, que nada era genuino. Pero cuando el mismo director desmiente eso públicamente, esa idea simplemente se cae. Ya no hay forma de sostener que es actuado cuando quien está a cargo del programa confirma que no hay libreto de ningún tipo. Y aún así, en lugar de aceptar esa información, hay quienes prefieren reaccionar atacando o desacreditando al director, lo cual dice bastante, porque al final no se trata de falta de información, sino de no querer aceptar lo que se está mostrando. Mientras tanto, Jimin y Jungkook siguen siendo ellos mismos, interactuando de la manera en que siempre lo han hecho, con esa cercanía que se siente tan natural que no necesita explicación. Lo más llamativo de todo es que no necesitan decir absolutamente nada para demostrarlo. No hay declaraciones largas, no hay aclaraciones de su parte, no hay necesidad de justificar su comportamiento. Simplemente con ser ellos mismos, con esos pequeños gestos, con la forma en que se buscan, se tocan o se mantienen cerca, terminan desmintiendo todo por sí solos. Es una dinámica que habla más a través de acciones que de palabras. Al final, todo esto deja claro que su conexión sigue siendo la misma de siempre.
Puede que el contexto cambie, que el contenido sea diferente o que haya más cuidado en ciertos momentos, pero lo esencial sigue ahí. Y justamente por eso, cada vez que aparece material donde se les ve de forma más natural, todo vuelve a encajar. Nuestro Jikook, sin necesidad de forzar nada ni de explicar nada, termina callando a los haters con hechos, mostrando que lo que tienen es real dentro de su propia dinámica y que no depende de guiones ni de indicaciones externas para existir. Los fans en Japón que tuvieron la oportunidad de ver a Jimin de cerca no han dejado de compartir lo impactante que fue la experiencia, y sinceramente, sus palabras transmiten perfectamente lo que se siente en ese tipo de momentos. Una persona contó que estuvo muchísimo más cerca durante el concierto VIPE en el Tokyo Dome, prácticamente justo frente al escenario, en una posición donde no solo podía verlo claramente, sino también sentir toda su presencia de una forma mucho más intensa. Mientras cantaba junto con Jimin, él se acercó varias veces directamente hacia su zona, bailando y cantando con esa energía que lo caracteriza, y la fan decía que en esos momentos hacía todo lo posible por mantenerse en pie, porque la emoción era tan fuerte que sentía que en cualquier instante iba a caer de rodillas sin poder evitarlo. Y es que hay algo que se repite mucho en este tipo de experiencias. Muchas personas ya lo admiran profundamente antes de verlo en persona, ya sienten ese cariño, esa conexión como fans, pero cuando finalmente lo tienen enfrente, todo cambia a otro nivel completamente distinto. Esta fan lo dijo muy claro. Ya lo amaba muchísimo incluso sin haberlo visto en vivo, pero después de ese momento, ya no hay vuelta atrás. Es como si verlo en persona confirmara todo lo que uno imaginaba y lo multiplicara por 1000. También llamó mucho la atención cómo describió su apariencia, porque dijo que la palabra hermoso simplemente no es suficiente para definirlo. Y esto es algo que muchos coinciden en señalar. Hay una diferencia enorme entre verlo en pantalla y verlo en la vida real. En persona, sus rasgos, su forma de moverse, su mirada, todo tiene un impacto mucho más fuerte, mucho más real. Incluso mencionó que llegó a sentir una especie de peligro, no en un sentido negativo, sino más bien como esa sensación abrumadora de estar frente a alguien que tiene una presencia tan intensa que casi intimida. Esa mezcla entre belleza, carisma y energía es lo que hace que tantas personas queden completamente impresionadas. No es solo que sea atractivo, es la forma en la que ocupa el espacio, cómo se expresa, cómo conecta con el público, incluso en medio de miles de personas. Por eso terminó diciendo algo que resume perfectamente todo, que realmente es hermoso, pero de una manera tan impactante que incluso da un poco de miedo. Y no es miedo literal, claro, sino esa sensación de no poder procesar del todo lo que estás viendo porque supera cualquier expectativa. Al final, este tipo de testimonios dejan claro que la experiencia de verlo en vivo no es algo que se pueda comparar con nada más. Es un momento que se queda contigo, que te cambia la percepción que tenías y que hace que la admiración crezca todavía más. Y por eso mismo, quienes lo viven lo cuentan con tanta emoción, porque saben que no es algo fácil de explicar, pero sí algo imposible de olvidar.